que Cristo dijo. Y después, ¿qué dice? Lo que hemos visto. Lo que hemos visto. Con nuestros ojos. Con nuestros ojos. Ajá. ¿Qué más? Lo que hemos mirado. Lo que hemos mirado tocante. Y palparon nuestras manos lo que tocantes. palparon nuestras manos, los que lo tocaron a él. Al verbo de vida. Al verbo de vida. Respecto al verbo de vida. Imagínense. Entonces, uno que no lo haya visto, uno que no lo haya oído, nada. Uno que no lo haya tocado, uno que no lo haya conocido personalmente, no tiene autoridad para recibir la gran comisión. Por eso es que Cristo, si usted observa, Cristo desde que resucitó ya no se dejó ver del mundo. Sí. Solo de ellos. Solo de los hijos de Dios. Qué, Y solo más bien de su iglesia. qué misterio, ¿eh? ¿Qué significa eso? Ahora que Él resucitó, Esto no es tiene nada más con el mundo. total. Él se va para el cielo. Ahora son ustedes, la iglesia. Ustedes quedan en mi lugar para continuar con esto. Por eso solo de ellos se dejó ver. Ajá. Eso lo dice Pedro, no sé si usted... Vean lo que dice Hechos 10:40. Sí, Hechos 10:40. Miren cómo dice. $10.40 dice. En voz alta, hermano. Como que conmigo. No tiene 10.40. 10:40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, Diga. no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado. Ajá. Es a saber a nosotros que comimos y bebimos con él, Ahí está. después que ¿Qué resucitó más de los claro, muertos. diga? ¿Ah? Y no se dejó ver de todo el pueblo, de los demás judíos, No había nadie más. sino solo los que eran sus discípulos, solo los que eran Los su iglesia. testigos, ¿Ah? Que habían los sido testigos ordenados. que Dios antes había ordenado. Ajá. Y bien, a los que estuvimos con él y comimos con él, dice Pedro. Entonces no es cualquiera que va a venir y va a decir, Dios me ha mandado. No Dios me puede ir mandó. nadie si no es enviado por la iglesia. Esto está pero letal para esa. Perfecto está ese pasaje para explicar en qué consiste. Entonces por eso Cristo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora díganme ustedes, ¿cuál es el requisito para que Cristo esté todos los días con la iglesia? Estar unánimes, No le digo obediencia. que estemos enseñando todas las cosas que Él dijo. Y he aquí, después que Él dijo esas cosas, dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Si nosotros estamos en esto, este es el negocio de Jesús. ¿Cómo dijo él a María y José? Cuando se perdió y lo hallaron. Ya le dice, no. ¿Cómo les contestó él? En los negocios de mi padre a mí me conviene. En los negocios de mi padre les dijo, me conviene estar. Entonces, ustedes no, porque ustedes no entienden qué vengo a hacer yo. Imagínense, José y María enojados porque caminaron un día y medio y caminaron otro día y medio de regreso a buscarlo. Día y medio. Caminaron 3 días para encontrarlo. Le reclamaron, pues, porque... pero él les dijo, ¿y por qué me buscan? ¿Qué hay? ¿Por qué me buscan? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿O ustedes creen que esta es una broma? Esto no es juego, esto es serio. ¿Ah? Y era un niño, Calladito. pastor, y era un niño todavía. Tenía 12 años. Wow. Estaba menor que estos niños. Sí. Pero lo curioso es que ¿Cuántos años tienes tú, hermano? 10. ¿Cuántos? 10. 2 años mayor que ella era él cuando dijo eso. Wow. Pero pastor, pues lo curioso es que no se dieron cuenta cuando iba, que no iba con él. ¿Verdad? Es que los ojos de ellos estaban vendados para que quedara esto plasmado en la palabra de Dios. Es un plan.
Era un plan de Dios para que entendamos que ¿De qué le estaba- los padres de Jesús estaban pensando que él era uno más de sus hijos Ay, y no entendían que él no era uno más de sus hijos. Él era algo más. ¿Me entiendes? mucho más. Que no era solo de aquí de abajo. Él vino del cielo. Por lo tanto, no era un ser humano común. Y ellos, aunque María sabía que él había nacido por obra del Espíritu, se le olvidaba Es cierto. quién era él. ¿Entiendes? Está bien tremendo. Se le olvidaba. Cuando él estaba en la boda de Caná, Ujú. ella le dijo, El vino se acabó. el vino se ha terminado. Como que dice, debías hacer algo. ¿Qué esperas para hacer algo? Y él le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. ¿Ah? Sin embargo, le hizo caso. Pero él le quiere decir, no es tiempo todavía que yo muestre quién soy. Ujú. ¿Verdad? Pero para que no se te olvide, le dijo. Pero para que veas que te respeto porque eres mi madre natural, lo voy a hacer. Y algunos andan diciendo que María es la madre de Dios. Ella es la madre del aspecto natural de Jesús. Porque Del Jesús cuerpo. era un ser humano como nosotros. Pero él no era solo humano, era Dios. Amén. Él era antes que María. Alguien estaba diciendo, ay, que María es la madre de todos los hijos de Dios. María no es la madre de los hijos de Dios. La iglesia es la madre de los hijos de Dios. Aleluya. No es María. Ella fue Pero usada, muchas veces pero bendita entre todas. uno se acostumbra a lo que ha oído desde que vino la conquista. Vamos a ver otra escritura. Aquí solo nos da una partecita, pero yo quiero que la leamos completa. Vamos a leer 2 Corintios 5, 18 y 19. Alguien que lo lea en voz alta. Léalo, Y hermano. todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hasta ahí. Porque ciertamente Dios es... Hasta ahí, hermano. Segunda Y Corintios todo esto, dijo, 5, es de Dios. ¿Y qué más? el cual nos reconcilió así, así por Por Cristo. El cual nos reconcilió, Así o sea, fue. Dios Padre nos reconcilió así con Cristo, Ajá. Por Cristo. Por Cristo. por Cristo. Y nos el dio ministerio de la el- reconciliación. ministerio De la reconciliación. de la reconciliación. Ajá, entonces dice usted. Y entonces otro punto más importante. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que a la iglesia le dio el ministerio de la reconciliación. Claro. Cualquier otro que lleve esto va sin la autoridad de la iglesia. ¿verdad? Cristo le dio a la iglesia el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, ¿cómo es que la gente se va a reconciliar con él? Pero los católicos dicen, María ruega por nosotros. Y María, ¿cómo va a rogar por nosotros y todavía no ha resucitado? No entienden. Está esperando la resurrección. Así es. Pero a la gente le gusta creer esas cosas porque ser creyente así no tiene ninguna responsabilidad. Es fácil. Continuando, sigue diciendo la enseñanza. La frase evangelio completo es una común en estos días. Muchos grupos religiosos dicen ser iglesias del evangelio completo. Lo que esto significa para la mayoría de ellos es que no solamente predican salvación, sino que también creen en el bautismo del Espíritu Santo y la operación de los dones del Espíritu. Creen. Ajá. Ellos piensan que ya con eso, ellos ya están predicando un evangelio completo. Pero no hay solo dones del Espíritu. También hay dones del ministerio. Ujú. Y eso no lo toman en cuenta.
Entonces, pero realmente dice, ¿será esto el evangelio completo? Es parte, pero no es No es todo. completo. ¿Entiendes? Por definición, la palabra completo significa. Cabal, con total. Sí, evangelio completo, por definición, la palabra completo significa cabal o total, hasta lo sumo. Guau. Eso significa evangelio completo. Todo lo que dice el evangelio. No es una parte nada. Ah, No solo cristocéntrico, tiene que ser. Entonces la palabra sumo es total. Cuando dice Jesucristo, sumo se entregó quiere hasta decir lo sumo. todito, Todo, sin dejar nada. nada. Eso es más que total. Sí. O sea, no dejar nada. Imagine usted que muchos andan enseñando que el Antiguo Testamento ya está cumplido y que ya no es necesario creer en él. Terrible. Y Cristo dice, yo, dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ujú. Porque a partir de ahora en adelante, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas estas cosas fueren hechas. Entonces la gente piensa que porque Cristo estableció el pacto de la gracia de Dios, significa que la ley que de los 10 mandamientos que se dio en el Sinaí ya caducó. No entienden que la palabra de Dios no caduca. Jamás. La palabra de Dios es eterna. Cristo no está diciendo que nos vamos a justificar por guardar la ley. Cristo lo que está diciendo es que tenemos que obedecer la ley. Entonces, si fuera así, pastor, ya amar al prójimo no importaría entonces. Ajá, no importaría. O Ahora dígame amar a usted. Dios sobre todas las cosas. Y hasta Ajá. prójimo, ¿no? Entonces, y Cristo dijo, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley sin que todas estas cosas sean hechas. Todo es necesario. Muchos dicen, entonces te vas a volver a la ley. No, no necesito volver al pacto de la ley, no. Porque, ya hay una- Porque ellos no pudieron guardar La ley. la palabra de Dios. ¿Por qué no la pudieron guardar? Porque estaban muertos espiritualmente. Ujú. Ahora, Cristo ha venido para darnos vida. Y una vez que nos da vida, sí podemos obedecer los mandamientos. Y vida en abundancia. Nadie puede obedecer los mandamientos si no le da vida a Cristo. Así es. Y no me creen ustedes, vean cómo dijo Cristo cuando él empezó a predicar. Miren lo que dice Juan 5, 25 y 26. De cierto os digo, vendrá hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Ahí está. Y que la pueda dar a los demás. Entonces Cristo vino a predicar el mensaje de salvación a los muertos. Pero no a los muertos literales, sino a los muertos espirituales. Exactamente. 25. Entonces cualquiera que cree en Cristo vuelve a la vida. Espiritualmente. Porque está muerto espiritualmente por causa del pecado. Pero si uno cree en Cristo, tiene vida. Y si tiene vida, ¿qué pasa? Lo tiene todo. No tiene- Puede obedecer la palabra de Dios. No se refiere a tener cosas, se refiere a que si usted tiene una nueva naturaleza en su vida, usted teme y obedece la palabra de Dios. Nadie le puede obedecer ni temer a la palabra de Dios si Cristo no lo ha regenerado, si no lo ha renovado, Correcto. si no le ha dado vida. No es que Cristo nos está diciendo que volvamos al pacto de la ley, no. El pacto de la ley no pudo transformar al hombre, Ni podrá. ni podrá jamás. Solo Miren lo que podrá. dice Romanos 8, 1 al 3. Solo lo 8, 1 y 2, lean. Romanos 8 y 1.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y de la muerte. Bien. Entonces, nosotros no hemos sido liberados de la ley moral. Hemos sido liberados de la ley del pecado Y de la muerte. y de la muerte para entrar a la ley de vida en Cristo Jesús. Usted me dijo hasta Del el 3. espíritu de vida en Cristo Jesús. No sé si está entendiendo los textos. Sí, que me dijo hasta el 3 o no. No, el 2. El 2, ok. Vuelvan a leer para ver el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces Cristo no nos ha librado de la ley Del decálogo. del decálogo. Cristo nos ha librado de la ley o la naturaleza pecaminosa que controlaba al ser humano. Los que creen en Él han sido libres de la naturaleza pecaminosa. ¿Pero por qué? Por la ley de vida que está en Cristo. Vuelvan a leer, ¿vale? El 1 y el 2. No, el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. Entonces no está hablando, digamos, del pacto de la ley, sino la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Lo libera a uno de la ley del pecado y de la muerte. Wow. No es la ley de los... No tiene nada que ver con la ley de Moisés. Ok. O sea, La ley de Moisés fue dada, pero no la pudo obedecer el hombre porque la ley no tenía el poder de transformar el interior del hombre. es Cristo Jesús. Es Cristo era el que Jesús. tenía ese poder. La simiente de Abraham era la que tenía ese poder. ¿Cómo está claro? Pero tiene que ser enseñado por la iglesia para que Porque sea... solo la iglesia lo entiende. A ustedes lo pueden estar leyendo y si no les explico no lo entienden. Es cierto. ¿Ah? Es cierto. Ese es el punto de predicar el evangelio completo, entender el evangelio. No es solo predicar, no es solo exhibir que uno es buen predicador, no, nada tiene que ver con ser un buen predicador, sino con enseñar la verdad tal como está escrita, interpretarla correctamente. Quedamos después hasta lo sumo. Ciertamente dice, una iglesia que no predica salvación y no cree en la operación de los dones del Espíritu, no está presentando el mensaje completo de Cristo. Pero estas enseñanzas solo son una parte de las enseñanzas y doctrinas enteras del Señor. Usted puede predicar esas cosas, pero eso no es todo. Eso es parte nada más. Por eso es que tenemos que entender en qué consiste el evangelio completo. ¿Entiendes? El evangelio completo consiste en el hecho de que todos nosotros podamos interpretar la palabra de Dios. Que nadie nos venga a enseñar, porque para eso es Cristo y la iglesia. Amén. Es cierto que el Espíritu Santo ha venido para crear convicción del pecado en el corazón de todos los pecadores del mundo, si creen en Él. Ajá. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de entender la palabra del Espíritu de vida. Claro. El Espíritu Santo puede ser omnipresente y obrar en las personas que Él quiera. Pero eso no es lo mismo que entregarle la gran comisión a alguien. Eso es tener misericordia de la gente para que se arrepienta del pecado. Pero una persona que no es miembro de la iglesia, que no ha sido enseñado por la iglesia, no puede entender el evangelio completo. Tiene que venir a la iglesia para entenderlo. Sigue diciendo la enseñanza. Pero estas enseñanzas. El arrepentimiento y fe en Jesucristo para la salvación. No, pastor. Se saltó Un párrafo. el mandato de Cristo. Ah, No. El mandato de Cristo es de enseñar
todas las cosas que Él ha mandado. Entre estas enseñanzas está el arrepentimiento y la fe en Jesucristo para la salvación, resultando en la experiencia del nuevo nacimiento y haciendo del inquisidor, ¿qué? Una nueva criatura en Cristo. Una nueva criatura en Cristo. Número 2. La santificación como la segunda obra definida de la gracia, que provee ¿qué? Liberación de la naturaleza adámica. Pecaminosa. De eso no habla el mundo religioso. Jamás. ¿Por qué no hablan de eso? Porque no lo entienden. Y ese es el punto central para la seguridad de la salvación. Mucha gente piensa que ya porque recibió a Cristo y ya nació de nuevo, ya lo tiene todo. No, usted puede haber nacido de nuevo, pero la naturaleza de Adán todavía está en usted. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a pedir perdón por sus pecados, no por lo que heredó de Adán. Usted no pecó, el que pecó fue Adán, pero Adán nos lo heredó a nosotros. Y esos pecados no son perdonados a menos que seamos santificados. Eso no lo enseñan en el mundo religioso. Ellos solo hablan del perdón de los pecados que uno ha cometido. Pero no saben que usted puede obtener el perdón de sus pecados. Pero ¿y la herencia de Adán a dónde queda? Cuando dice David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿A dónde queda eso? Cuando dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Lo dice Isaías, puede leerlo usted en Isaías 64, verso 6. Isaías 64. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí está. Toda la humanidad cayó en Adán. Isaías 64. Entonces, mientras uno está niño, inocente, que todavía no ha pecado, uno está en el reino de Dios. Pero cuando ya el niño empieza a crecer y empieza a hacer uso de la herencia que le dio Adán, empieza a crecer su propia cuenta personal de pecados. Más la de Adán. Ajá, la que produce los deseos pecaminosos es la de Adán, que está en el interior de nosotros. Es la naturaleza que heredamos de Adán. Entonces, Cristo le perdona sus pecados. Ajá. Pero usted tiene que entender que todavía le queda la herencia de Adán. Y ahí es donde usted tiene que buscar la santificación para poder ser libre de la raíz adámica. Una preguntita nomás. Dice, ¿la naturaleza adánica o es adámica? De las dos maneras es correcto, porque es- Adán también se escribe con M y con N. Ah, por esa razón. Solo que en una lleva acento y en la otra no. Es lo mismo, ok. En inglés es Adam. Dice, la santificación como la segunda obra definida de la gracia que provee liberación de la naturaleza adánica pecaminosa. Ujú. Ese es el segundo paso. Uno no puede quedarse solo salvo, sino que tiene que buscar la santificación para ser completamente libre. Seguir caminando. Luego dice el 3, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Eso, ya cuando, vaya, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted se arrepintió y vino a Cristo, su espíritu fue renovado. Cuando usted es santificado, su mente es renovada. Y cuando es lleno del Espíritu, su cuerpo es totalmente Renovado. cubierto. Santificado. Entonces, Wow. los tres aspectos de su condición están cubiertos. Salvación, santificación, bautismo con el Espíritu Santo.
El bautismo con el Espíritu Santo es completa completa el... todo en el ser humano. Qué Porque belleza. la experiencia de la salvación va dirigida al espíritu. La santificación va dirigida a la mente, a la parte del alma. Y el Espíritu Santo va dirigido al cuerpo, a la totalidad del cuerpo. Por eso es que indispensablemente tenemos que buscar eso. ¿Entiendes? Tenemos que entenderlo y arreglar nuestra situación con Dios. No podemos quedarnos así nomás. Y luego dice la otra parte, la santidad. Después de todo eso viene la vida de santidad. Sin la cual dice, ¿qué pasa? Nadie verá a Dios. Nadie verá al Señor. Y ustedes algunos andan diciendo que si se pierde la salvación, que si... No entienden. Perdiendo su tiempo en cosas que no importan en lugar de estar buscando lo que falta. La santificación. Discutiendo que si se pierde la salvación. ¿Y quién no sabe que se pierde la salvación? O sea que el Espíritu Santo puede llegar y llenarlo completo, pero Después que tiene, sea santificado. ajá, pero tiene que caminar en santidad. No, el resultado de eso Es andar viene, el resultado del nuevo nacimiento, la santificación y la llenura del Espíritu produce la vida de santidad. ya usted camina. Ese es un estado. Ajá. O sea, eso ya no, o sí podría variar. Si... No, como ser humano puede variar, porque Dios nunca le quita a uno el libre albedrío. Ajá. Aún siendo cristiano, usted tiene libertad para decidir qué hacer con su vida. Y usted se puede apartar de Dios. Puede perder todo. Se puede perder. Ajá. Mientras usted esté en este cuerpo humano, usted se puede perder porque Dios no lo va a obligar a humillarse ni a rendirse. Es una decisión que usted va a tomar por el conocimiento que tenga de Cristo y de su palabra. Sí, porque hay personas que tienen... ¿Cuánta gente llena del Espíritu Ajá. se han perdido? Ajá. Ajá. Aún en la iglesia. Entonces es lo que le iba a decir. Hemos que- perdido miles de personas llenas del Espíritu. ¿Por qué? Porque tomaron sus decisiones. Querían ir. Uno aún siendo santo, aún siendo lleno del Espíritu, aún estando todas las experiencias del Espíritu, todavía es un individuo libre de decidir. Ahora, ya el que no ha llegado a este entendimiento con todo eso, ya no hay cuando llegue. ¿Entiendes? Porque no se necesita tanto para entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que somos propiedad de Cristo, que Él nos ha comprado con su sangre. Para una persona que ha alcanzado todo en su totalidad, la santidad, y la pierde por el libre albedrío que el Señor nos dio, ¿puede volver a alcanzar la santidad? Él no puede estar restaurado completamente hasta que no tenga todas las experiencias que perdió, hasta que no recupere todas las experiencias que perdió. Tiene que Tiene que volver. empezar de nuevo. Pero se le va a hacer más difícil, ¿verdad? Regresar. Tal vez no más difícil, pero lo que yo le quiero decir es que si la Biblia dice que al que más se le dio, más se va a demandar de él. Entonces se supone que si Dios le da todas esas grandes y ricas bendiciones, Que usted las tiene que quiera. estimarlas. Pues sí. Ah, Cuidarla. Y si usted las tira a la basura, entonces ya no va a ser tan sencillo que el Espíritu Santo la redarguya. Es cierto. Por eso, miren, una persona que está en esa condición está en un grave peligro. Vean lo que dice Hebreos 10, 25, 26 y 27. Miren lo que dice. Yo no lo encontré. ¿Hebreos qué? Hebreos 10, 26. No dejando nuestra congregación como... 26, hermano. 26, perdón. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio
y hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. A los adversarios. En otras palabras, cuando usted ya ha llegado a ese estado Hebreos 10. y usted no sabe valorar lo que Dios le ha dado, puede caer en el camino sin 26 y retorno. 27. Sí. ¿Sabe qué es el camino sin retorno? No hay vuelta. No hay vuelta Un atrás. camino en el que el Espíritu Santo ya no lo va a redarguir Wow. para que sea renovado para arrepentimiento. Por eso es que pecaron voluntariamente. quiere mucho cuidado con lo que Dios le da a uno. Sí, porque ahí está. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Sino Ahora déjame decirte, ¿qué logramos con los estudios bíblicos? aprender. Aprender. Adquirir conocimiento. De la Conocimiento. verdad. Ujú. Ajá. Ahora, ¿para qué necesitamos el conocimiento de la verdad? Para rendirnos como debe ser a Cristo. Ajá. Viene Cristo y le da todo lo que a usted le faltaba. Pero después a usted se le sube el humo a la cabeza y piensa que eso no tiene un gran valor y lo echa a perder. Ya lo tengo todo. Ya lo tiene todo y lo echa a perder. Entonces, ¿qué pasa? Usted le volvería a dar oportunidad a alguien a quien usted le ha dado todo. Ya lo pesaría 2 veces, ¿verdad? Claro, claro. Por eso dice que si después de tener el conocimiento de la verdad, Ya no queda sacrificio por el pecado. ya, no, si después, léame el 26. El 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente... El pecado voluntario, a eso es que me quiero referir. El pecado voluntario es algo que es una decisión que usted toma. Claro. ¿Entiende? Se le llama pecado deliberado. Cuando usted toma esa decisión, ya no hay quien le pueda ayudar. Aunque usted esté, Aún sabiendo todo... aunque usted esté vivo. Cuando la Biblia dice que es mejor perro vivo que león muerto, se refiere a gente que no tiene todo todavía. Pues que ya lo tiene todo y lo ha tirado a la basura. Ya no está tan sencillo. Es mejor perro vivo que león muerto. ¿Ah? Qué raro, ¿va? ¿Ah? Es mejor perro vivo que león muerto. Entonces, porque lo que quiere decir es que mientras uno esté vivo todavía puede corregir su vida. Ajá. Pero ¿qué tal si una persona que Dios que ya recibió todo lo necesario para ser perfecto, ir al cielo, y lo echa a la basura? Y peca. ¿Ah? Es un león muerto. Ese es un pecado deliberado porque desprecia el sacrificio con el que, la sangre con la que fue purificado. Si usted sigue leyendo, lea los otros 3 versículos más. Dice, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, mueren sin ninguna misericordia. Cuando pensáis que ¿Cuánto pensáis? ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? El que hollare al El que hijo, hollare, el que hollare, Ollar. hollare. al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del testamento, el cual fue santificado, En la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Gracias, ahí está. Entonces cuando uno toma una decisión como esa, está ya como quien dice, Pisoteando. pateando la sangre de Cristo. ¿Sí? Y de esto no vale nada. ¿Entiendes? Y eso es una pregunta. Todo eso, el 29, es una pregunta. Pero la pregunta comienza cuando dice que en la ley de Moisés, con 2 o 3 testigos, usted lo mataba. Sí. Ujú. Ajá, si en la ley de Moisés, si usted violaba la ley, con 2 o 3 testigos era suficiente para que lo mataran a pedra, cuanto más en la gracia. En la gracia, sí. Ajá. Si usted ha sido lleno de todas las bondades de Dios